Un feliz sábado. Dios les bendiga. Antes de abrir nuestras Biblias, vamos a invitarles para que inclinemos nuestros rostros y oremos juntos. Amado Padre, te agradecemos las horas de este tu día sábado, el privilegio de poder encontrarnos para adorar en este tu día especial. Bendice a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos, y que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz hablándonos, dirigiéndonos, guiándonos, preparándonos para el encuentro contigo. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos. Esta es una carta muy interesante. El apóstol Pablo la escribió desde Corinto, probablemente alrededor del año 57 después de Cristo, y con toda seguridad la escribió después del año 52. Lo más probable es que la escribiera hacia el fin de su tercer viaje misionero, como lo describe Hechos, el capítulo 20, los versículos 2 y 3. Durante su estadía de 3 meses en Corinto, que va del año 57 al año 58 después de Cristo. Vamos a centrar nuestra atención en el capítulo número 15, versículo número 4. Hay algunos aspectos que tenemos que resaltar de la epístola a los romanos. En primer lugar, esta es una epístola que tiene el propósito de presentarse a la iglesia romana para conseguir su apoyo moral, pero también para conseguir su apoyo financiero. Esto aparece claramente en el capítulo 15, versículo número 24. Otro de los propósitos de la epístola a los romanos es la de cumplir su deber como apóstol a los gentiles. El tercer lugar, el tercer propósito, es explicar el significado de las leyes y profecías del Antiguo Testamento a la luz del Evangelio y también de manera viceversa. El cuarto aspecto es ocuparse de la tensión que había surgido entre los judíos y los gentiles en la iglesia de Roma. La epístola a los romanos no trata todas las doctrinas importantes como la segunda venida, pero sí destaca 4 aspectos básicos, entre ellos los efectos del pecado de Adán sobre sus descendientes, también la prioridad de Israel. El tercer aspecto es la incapacidad humana para guardar la ley, como lo presenta Romanos. Es el único libro que contiene el clamor donde él dice, miserable de mí. Esto aparece en el capítulo 7, versículo número 24. Y también la definición de fe. Romanos dedica un capítulo entero al asunto de la fe. Ahora, vamos a ir en nuestras Biblias hasta Romanos, el capítulo número 15, y vamos a centrar nuestra atención en el estudio de hoy en el versículo número 4, que dice de la siguiente manera: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Analicemos este pasaje y podemos tomar una hoja de papel y con una pluma, pues tomar las palabras, los verbos, los sustantivos y algunos aspectos relacionados con este pasaje que nos van a permitir comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Dice allí las cosas que se escribieron antes. ¿Qué fue lo que fue escrito antes? ¿Quién escribió antes? Y definitivamente está hablando de la Escritura, está hablando de el Antiguo Testamento, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Pero todos esos mensajes no tienen el propósito de que nosotros hagamos alarde de fe, no tienen el propósito de que nosotros hagamos un esbozo de erudición. No,
tiene el propósito de que nosotros recibamos de la experiencia de aquellos que en la antigüedad confiaron en Dios y desarrollaron una fe robusta, pues también nosotros podamos conocer, aprender y de la experiencia de ellos aprender lecciones para que podamos ponerlas en práctica hoy. Dice, las cosas que se escribieron antes, y define que estas cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que se realice la didáctica de la salvación, donde nosotros estamos continuamente aprendiendo, preparándonos, estudiando, pero no solamente tiene que ver con la teoría, tiene que ver con la práctica. Un detalle que quisiéramos destacar hoy es precisamente lo que Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, y es posible que algunos ya lo recuerden de memoria, porque son pasajes muy, muy conocidos, y en este vamos a continuar estudiando. Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Los profetas dejan plasmada, inspirados por el Espíritu Santo, para nosotros las lecciones que debemos poner en práctica hoy. Es interesante cómo Dios desea comunicarse con el ser humano. Lo hacían de manera directa desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva tenían acceso ilimitado a compartir, a hablar con Dios. Pero una vez que el ser humano se aparta, una vez que se pierde la conexión, se pierde la data, por así decirlo, nosotros encontramos que Dios desea restablecer esa conexión. Y esa conexión nos lleva precisamente a que Dios está buscando al ser humano desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis para restaurar esa comunicación. Y todo lo que nosotros encontramos en la Escritura tiene el propósito de acercarnos, de llevarnos a la presencia de Dios. Es interesante cómo Gutenberg, cuando desarrolla los tipos móviles y surge la imprenta, el primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. Y la Biblia queda para nosotros como un instrumento, como una herramienta, como una carta que describe el plan de salvación. Pero fue rechazada la Biblia cuando fue impresa por primera vez. En la antigüedad, los escritos bíblicos eran colocados en rollos, en pergaminos, en ostracas, y todos estos tenían dentro de sí el mensaje de parte de Dios. Pero la Biblia, que es un conjunto de libros, viene a facilitarnos tener a la mano mucha información y todos los libros en un solo volumen. Pero antes había que cargar enormes rollos de cuero, de pergamino, de papiro, donde estaba por lo menos el libro de Isaías, y hay otros de estos que son descubrimientos que se hicieron en el Qumran. Pero lo que queremos destacar ahora es el hecho de que Dios siempre ha procurado comunicarse con el ser humano. Lo hacía personalmente, cara a cara, en el libro de Génesis. Luego entonces utiliza a los profetas, a los ángeles, y luego nos llega a nosotros la palabra escrita inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros hoy tenemos la facilidad o tenemos la oportunidad y el privilegio de que podemos comunicarnos a través de este medio. Años atrás, y recuerdo que, como mencionaba hace unos días, cuando tuve oportunidad de conocer el primer dispositivo de comunicación en mi infancia, era una caja pegada en la pared. Y esa caja pegada en la pared, pues había que marcar un número, luego había que
retirar de un auricular, colocárselo, era de madera por lo general. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de dispositivos inteligentes. Utilizamos el teléfono, utilizamos el internet y surgen palabras que años atrás no conocíamos. WhatsApp, Facebook, Instagram y todos estos recursos son la facilidad que Dios nos permite con la intención no de entretenernos, sino de que nosotros podamos conocer la palabra de Dios, podamos compartir esa palabra y también podamos comunicarnos los unos con los otros. Volvemos a Romanos el capítulo 15, versículo número 4. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Sigue presentándose a Jesús como el Maestro Divino. Sigue presentándose a Él como nuestro pastor. Sigue presentándose a Él como nuestro médico. Sigue presentando a Él buscando la manera de comunicarse, de llegar al ser humano. Y estas cosas que se escribieron para que a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay un hermoso libro, y ese libro es un libro del pastor Mark Finley, donde describe esperanza en medio del caos. A partir del día domingo en la noche, día 21, estaremos compartiendo a través de las redes y a través del WhatsApp, a través del Facebook y YouTube, este mensaje. Es un mensaje de esperanza. Cada vez es más frecuente escuchar de personas que han perdido la fe, han perdido la esperanza. Y esa fe y esa esperanza solo se puede encontrar, solo se puede recuperar si nosotros aprendemos las lecciones que están en la palabra de Dios. No significa memorizar, no significa analizar la estructura literaria, el hebreo o el griego, o hacer elocuencia o erudición del tema. Significa poner en práctica lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Hoy nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir a través de este medio un mensaje de esperanza. Que nosotros podamos compartir con algún amigo, con algún hermano, un mensaje de esperanza. Es interesante cómo durante este periodo de cuarentena algunas personas, por el distanciamiento social, por las normas de bioseguridad, se han alejado, se han apartado de la iglesia y de la adoración. Muchos de ellos han seguido conectados al culto que se realiza en otras iglesias, en otros templos, en otras partes del mundo. Y algunos de ellos se conectan con Colombia, con Argentina, con Venezuela, con México, con los Estados Unidos. Pero en medio de esta situación de caos, de comunicación y de aislamiento social, donde no podemos acercarnos, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos, muchos han naufragado en la fe. No solamente han dejado de reunirse en la iglesia, también han dejado de orar, han dejado de estudiar la Biblia. Y esta forma de comunicarnos, esta forma de participar de la predicación, tiene el objetivo no solamente de que comprendamos la enseñanza de Dios, también tiene el objetivo que nosotros, de lo que hemos aprendido, podamos compartirlo con otra persona. Es maravilloso poder compartir la palabra de Dios. Hay una frase que dice que cuando alguien presta, es posible que pierda lo que ha prestado. Cuando alguien comparte, pues queda con una parte del total. Pero cuando alguien enseña, cuando alguien no solamente estudia, queda con el doble de lo que tenía antes. Es por eso que el ejercicio de leer la Biblia cada día con reavivados por su palabra, de estudiar la matutina, que este año lleva el título Su gracia es suficiente, del pastor Bruno Razo, nos ejercita
nos ejercita en la espiritualidad. Lo más importante no es el dispositivo, la Biblia, no es el conocimiento, porque no se nos va a preguntar qué conocemos, qué estudiamos, qué memorizamos. Se nos va a preguntar qué pusimos en práctica. Y esperamos que este mensaje de hoy, usted tome un listado, coloque 5 personas con las que a usted le gustaría compartir en el reino de los cielos y envíele un mensaje, llámele, dígale que está orando por él, dígale que esa persona es importante, dígale que el Señor tiene un plan, tiene una enseñanza, tiene un propósito y que Dios sigue al control de la historia, Dios sigue al control de nuestras vidas. Amado Padre, queremos agradecerte el privilegio que nos das. Gracias porque en tu palabra encontramos las enseñanzas que nos preparan para el reino de los cielos. Gracias porque en Cristo Jesús nosotros podemos tener a un pastor, a un maestro, a un guía, a un médico divino, aquel que está preocupado e interesado no solamente por darnos felicidad y salvación, sino también por llevarnos de retorno a nuestro verdadero hogar en la patria celestial. Padre, bendice a cada uno, guíanos, perdónanos, danos sabiduría y que podamos compartir con 5, con 10 personas un mensaje de esperanza, un mensaje que exalte a Cristo. Aquello que hemos aprendido, no solamente lo recordemos, que lo compartamos para que nos quede el doble, pero también que lo pongamos en práctica. Gracias, Señor, por este hermoso sábado. En el nombre de Jesús. Amén.